Distingides autoritats, senyores i senyors, bona tarda a tothom. Avui, en col·laboració amb la Fundació Jacqueline Prader, celebrem un acte més en favor del programa d'acolliment familiar. Un programa, com bé sabeu, destinat a famílies que vulguin acollir de manera temporal infants els pares dels quals hagin estat privats de la guàrdia i custòdia. Un programa que és una alternativa al Centre d'Acolliment d'Infants i Joves de la Gavernera, que actualment acull 32 menors. L'acolliment familiar, en canvi, encara és feble. Hi ha 22 menors acollits per les seves famílies extenses, és a dir, per persones que tenen un vincle de parentesc amb el menor, i 3 menors acollits per famílies alienes. Evidentment, la primera opció és sempre l'acolliment del menor per part de la família extensa perquè és un canvi menys traumàtic. Però això no sempre és possible, especialment en una realitat sociodemogràfica com l'andorrana, en què hi ha un elevat nombre de famílies nuclears que no tenen família extensa al país. Fins fa poc, l'única alternativa a l'acolliment per part de la família extensa era la institucionalització dels menors al CAI, a la Gavernera, que és un centre que fa molt bé la seva feina i que ha aconseguit crear un ambient familiar i molt humà. Però la voluntat del govern és potenciar l'acolliment en famílies alienes com un recurs intermedi entre l'acolliment en família extensa i l'ingrés al CAI. I ho volem fer per diversos motius. En primer lloc, perquè els menors desemparats, com qualsevol altre col·lectiu destinatari dels serveis socials, són persones individuals amb els seus propis projectes de vida. El fet de ser menors desemparats és només una circumstància, una més, i no podem deixar que aquesta circumstància defineixi i condicioni tot allò que són. Els menors desemparats són, com qualsevol altre ciutadà, una peça essencial de la nostra societat i els volem integrats i actius a la nostra societat. I per això necessitem l'acolliment familiar. I en segon lloc, perquè els problemes socials són problemes de tots. Ens interpel·len a tots, no només als poders públics. No només és responsabilitat del govern protegir, educar i integrar els menors desemparats. És una responsabilitat de tots i és positiu que els particulars també s'impliquin i que famílies del nostre país acceptin convertir-se en famílies d'acollida d'aquests menors. En el fons, la filosofia que apliquem per potenciar l'acolliment familiar és la mateixa que estem implementant en totes les polítiques socials. Quan parlem d'estendre i millorar el servei d'atenció domiciliària, que permet que les persones grans continuïn vivint en el seu entorn de tota la vida. Quan posem en marxa el programa de l'assistent personal orientat a aconseguir que les persones amb discapacitat no només tinguin cobertes les seves necessitats més bàsiques, sinó que també puguin tenir una vida plena. O quan en els moments més durs de la passada crisi econòmica es van crear programes per donar feina temporal al sector públic a persones desocupades. Tot respon a la mateixa filosofia. Una persona gran i dependent pot necessitar ajuda. Una persona amb discapacitat pot necessitar assistència per fer alguna activitat quotidiana. Una persona que s'ha quedat a l'atur pot necessitar un cop de mà per no quedar exclòs del mercat de treball. I de la mateixa manera, un menor en situació de desemparament necessita protecció i acollida, però no podem deixar que cap d'aquestes circumstàncies condicionin totalment la vida d'aquestes persones. En el cas dels menors, especialment, perquè són els homes i les dones de demà, i del seu desenvolupament en depèn, en gran mesura, el futur de la nostra societat. Acabo aquesta breu intervenció agraint una vegada més a la Fundació Jacqueline Prader per haver obert el camí de la implicació dels particulars en el programa d'acolliment familiar. Aquesta mateixa tarda hem signat un conveni amb un altre particular, el Centre Illa Carlemany, per projectar als cinemes l'anunci del curtmetratge que justament vam produir en col·laboració amb la Fundació i que s'anomena Acolliment familiar, un tresor amagat. I agraeixo també la presència del doctor Jesús Palacios, catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Sevilla, que impartirà una conferència sobre els beneficis que l'acolliment familiar aporta als menors.
Moltes gràcies i cedeixo la paraula al senyor Josep Manzano, secretari de la Fundació Jacqueline Preder. Bona nit a tothom. Dintre del que per la Fundació Jacqueline Preder és fonamental, hi ha dos aspectes que són els eixos vertebradors de la Fundació. Per una banda, la protecció, l'ajut i el tindre cura dels més de 1.100 empleats que té el grup Pirinès, i per una altra banda, i aquesta no menys important, la responsabilitat social corporativa que des de la presidència i des del propi patronat de la Fundació tenen assumit que és la forma de revertir sobretot al nostre país allò, el molt, en paraules de la nostra presidenta, que el país li ha donat a Pirinès i concretament a la persona de la senyora Jacqueline Preder. Aquesta obsessió seva es tradueix en actes com aquest, que no és ni de bon tros un primer acte al voltant, com molt bé ha dit el molt il·lustre ministre, no és el primer acte que al voltant de l'acolliment familiar fem conjuntament, aquest és el tercer ja. Vam fer una primera actuació mitjançant un acord de col·laboració per la difusió del programa d'acolliment familiar gestionat per l'àrea d'atenció social a la infància i a la família del Ministeri. Concretament això va ser l'any 2014, ja fa uns quants anys d'aquesta col·laboració. Aquesta col·laboració va permetre la producció del suport publicitari, l'establiment de canals de distribució massiva i la difusió a través de les xarxes socials d'aquesta campanya, del programa d'acolliment familiar. Aquesta campanya d'informació i promoció de l'acolliment al Principat d'Andorra es va realitzar en el marc de l'atenció social a la infància i a l'adolescència, especialment sensible amb tots aquests infants i adolescents que es troben en una situació social de desigualtat respecte a la resta d'infants i adolescents, assumint com un principi transversal amb la societat andorrana la lluita contra qualsevol tipus de discriminació. Més tard, el 8 de juny concretament d'enguany, juntament una altra vegada en col·laboració el Ministeri i nosaltres col·laborant gustosament amb ell i a instàncies també de la continuïtat d'aquesta campanya, es va produir la conferència en aquesta mateixa sala, l'acolliment familiar com a mesura de protecció infantil. En aquell moment, en aquella data, va ser a càrrec del doctor Fèlix Arrieta Frutos, professor del Departament de Treball Social de la Universitat de Deusto, el que ens va impartir una conferència. I durant aquesta conferència va ser que va tindre lloc la visualització del documental realitzat pel Departament de Màrqueting de Pirinès Andorra, que portava per títol, com ha dit el molt il·lustre ministre, l'acolliment familiar, un tresor amagat. L'objectiu d'aquest documental era, i és, perquè està vigent, tant és així que ens ha anunciat el ministre que es passarà pels cinemes, era contribuir a la consecució d'aquesta situació de nens i adolescents en situació vulnerable i entendre els conceptes de famílies d'acolliment i què poden aportar a aquesta situació de necessitat en el nostre país de l'acolliment familiar. Avui donem un pas més i aquest pas més és, a més, jo diria que és el pas fonamental que no tanca sinó que acaba de donar inici a aquest llançament de la campanya que pretén arribar a saturar les necessitats en l'àmbit de l'acolliment familiar a nivell del nostre país i amb aquest acte ningú millor que el doctor Jesús Palacios. El doctor Jesús Palacios, persona de autoridad que puedo decir y me permitirá que lo diga, autoridad mundial en el tema del acogimiento familiar. Es una persona que sus conocimientos se han impartido también en la Universidad de Massachusetts y en Cambridge. Por tanto, nadie mejor que él para ilustrarnos sobre este tema que tanto nos preocupa y nos debe preocupar a nivel de la sociedad civil de nuestro país. Doctor Palacios, le dejo la palabra para que nos ilustre. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo me voy a levantar también.
Me voy a levantar porque me es siempre más cómodo estar un poco más cerca y estar de pie. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí hoy. Distinguidas autoridades, señor ministro, autoridades políticas, administrativas, judiciales, representantes de la Fundación Jacqueline Pradère. Muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia aquí esta tarde, por haber hecho un hueco en su día para venir a esta sala y para hablar sobre acogimiento familiar. Creo que la manera en que respondemos, en que una sociedad responde a las necesidades de su infancia, es uno de los mejores termómetros de cómo de bien ajustada está esa sociedad para atender a todas las cuestiones, todos los temas sociales, de educación, de protección, etcétera, y espero ilustrar un poco los argumentos fundamentales en torno al acogimiento familiar en los próximos minutos. Desde ya agradezco enormemente la oportunidad fabulosa para haber venido a Andorra, para haber venido a visitarles y a disfrutar de esta maravillosa tierra, y agradezco muchísimo su presencia y su atención. He traído algunos amigos conmigo y he traído en primer lugar, ustedes dirán, pero ¿qué hace un oso polar en Andorra? Bueno, en Andorra estaría mejor que en Sevilla, desde luego, pero en todo caso, ¿qué hace un oso polar en Andorra esta tarde? Lo he traído para mostrar cómo a los osos polares, su especie, les ha preparado para vivir en un determinado ambiente de adaptación. Este animal está preparado por su especie para vivir en un clima extremadamente frío, extraordinariamente frío. Y su especie le ha dotado de un pelaje abundante, parece blanco, no es blanco, es traslúcido, para dejar pasar el poco sol que haya, para dejarlo pasar por completo. Debajo de ese pelaje traslúcido hay una piel negra, muy negra, porque es el color que mejor absorbe el calor. Sus orejas son muy pequeñas, su rabo es muy pequeño, porque por las orejas y el rabo se disipa el calor. Y la obsesión de la especie de los osos polares es recibir todo el calor posible y mantenerlo todo lo posible para adaptarse mejor a ese ambiente muy hostil en el cual viven. El contrapunto nos lo da este pequeño oso del desierto. Este pequeño oso del desierto está preparado por su especie para vivir en un clima completamente distinto, para adaptarse en un clima donde el calor extremo es lo habitual. Es un animal pequeño, tiene unas grandes orejas y tiene una larga cola, porque eso le permite disipar el calor, le permite echar calor fuera. Por lo tanto, está preparado por su especie. Los zorros del desierto están preparados por su especie para vivir en un ambiente de adaptación determinado. Ya se imaginan ustedes lo que significaría trasladar a este animal a este contexto o trasladar a este animal a ese contexto distinto. Su especie no les ha preparado para esa posibilidad. Aquí tenemos el mismo argumento, ilustrado con un ave que vive en el aire, que se alimenta en el aire, que está diseñado cuidadosamente por su especie para la mejor adaptación posible. Fíjense cómo se alimenta, ¿no? Y esta estructura aerodinámica extraordinaria que le ha preparado su especie para vivir, para adaptarse en ese ambiente. Lo contrario de este fantástico flamenco que está preparado por su especie para vivir en un ambiente de adaptación donde las aguas suben y bajan y donde el alimento se encuentra al fondo, y por lo tanto hay que tener una estructura corporal que uno no sabe si es bonita o chocante, porque es una estructura corporal muy, muy peculiar, pero en todo caso demuestra de nuevo el argumento de cómo cada especie prepara a sus miembros, ha diseñado a sus miembros para crecer en un ambiente de adaptación determinado. Este es el argumento con el que quiero empezar mi conferencia esta tarde. Es el ambiente que
mejor asegura un desarrollo adecuado de cada uno de los miembros de la especie. No hay opción B. Ninguna especie tiene opción B. Ninguna especie tiene previsto que este oso polar, si tuviera que trasladarse a vivir a un desierto, se le caería el pelo, le cambiaría el color de la piel, le crecerían las orejas. Ninguna especie tiene plan B. Cada especie ha previsto que sus miembros, particularmente sus miembros más jóvenes, crezcan en un ambiente de adaptación que es el ambiente de adaptación de la especie humana. Y aquí tenemos a un bebé. También para el bebé, la especie ha previsto que viva en un determinado ambiente de adaptación y que fuera de ese ambiente de adaptación su desarrollo se vea tan comprometido como se vería el del oso polar yendo al desierto, el del flamenco teniendo que alimentarse en el aire, el del vencejo teniendo que vivir en una marisma. En el caso humano, además, tenemos esta peculiaridad de que nacemos extraordinariamente inmaduros, nacemos con una inmadurez absoluta. En la especie humana hubo un hecho definitivo, que es cuando nuestros antepasados pasaron de caminar a 4 patas, el canal del parto era bastante grande. Cuando pasamos a andar a 2 patas, el canal del parto se estrechó al máximo. Y los bebés tienen que nacer con un tamaño que permita salir por el canal del parto. La cesárea no estaba previsto por la evolución de la especie, es un invento que hemos hecho después para facilitar un poco las cosas cuando haya dificultades. Cuando un bebé nace, su cerebro pesa el 20% de lo que pesará el cerebro adulto. Por lo tanto, el 80% del crecimiento del cerebro va a ocurrir después del nacimiento. Va a ocurrir en contacto con el ambiente, en contacto con el entorno, en función de las experiencias que se tengan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra especie también ha previsto para nosotros un ambiente de adaptación óptimo. Ha previsto para nosotros, como para cualquier otra especie, que nuestro crecimiento, que nuestro desarrollo, particularmente en los primeros años, se produzca en el ambiente de adaptación típicamente humano. Y puesto que nacemos tan inmaduros, puesto que nacemos tan necesitados de ayuda, de apoyo, de atención para nuestra supervivencia, nuestra especie ha previsto que ese ambiente sea un ambiente favorable, sea un ambiente protector. Sin protección un bebé está perdido, sea un ambiente estimulante, de tal manera que ese 80% que hay que rellenar se rellene de manera efectivamente estimulante desde el punto de vista intelectual, emocional, lingüístico, etcétera, etcétera. Nuestra especie ha previsto que ese ambiente sea un ambiente de cuidados fuertemente individualizados, fuertemente personalizados. Sacar adelante a un bebé es muy costoso. Es muy costoso emocionalmente, físicamente, económicamente. Sacar adelante a una criatura humana implica una inversión emocional, de esfuerzo, de sacrificio, de ilusión, de motivación, que es ciertamente extraordinaria. Uno de mis maestros en psicología acuñó esta expresión que a mí me parece que define muy bien lo que la especie ha previsto para los humanos. Para desarrollarse normalmente todo niño necesita que alguien esté loco por él. Es esa locura, es esa inversión, es esa dedicación, es esa entrega, es ese compromiso fuertemente individualizado, fuertemente personalizado, lo que nuestra especie ha previsto para nuestro desarrollo. No solamente estar loco por él, también expresárselo, también demostrárselo. Estar loco, pero estar loco en la acción, no solamente estar loco en una... En realidad, lo que mi maestro decía es, para desarrollarse normalmente todo niño necesita que alguien esté razonablemente loco por él. No es una locura de falta de salud mental, es una locura de compromiso, de entrega, de dedicación. Y estas son las circunstancias que la inmensa mayoría de los bebés hemos tenido la suerte de encontrar al nacer. La inmensa mayoría de nosotros hemos crecido en familias
todos nosotros hemos crecido en familias donde alguien ha estado loco por nosotros desde el día que nacimos y ha cuidado de nosotros y nos ha atendido y se ha ocupado de que no nos faltaran las cosas que nos hacían falta y se ha ocupado de nosotros cuando estábamos sanos, pero también cuando estábamos enfermos y a las 2 del mediodía como a las 2 de la madrugada y hasta en la adolescencia se ocuparon de nosotros, hasta cuando éramos adolescentes nos atendieron y se ocuparon de nosotros y no nos mandaron tan lejos como a veces probablemente hubieran deseado mandarnos, todavía mantuvieron ese compromiso con nosotros. Es verdad que cada uno de nosotros ha tenido una familia un poco diferente, con estilos un poco diferentes, con historias un poco diferentes, pero también es verdad que en todas ellas este elemento de entrega, de compromiso, de dedicación, etcétera, ha estado presente y por eso nos hemos podido desarrollar como personas, nos hemos podido desarrollar como miembros de nuestra sociedad, nos hemos podido desarrollar intelectualmente, profesionalmente, emocionalmente, etcétera, etcétera. Si esto es lo que ocurre para la inmensa mayoría, hay un grupo más pequeño, afortunadamente mucho más pequeño, hay un grupo de niños y niñas que crecen en circunstancias familiares adversas, que crecen en circunstancias familiares donde en lugar del compromiso, el cuidado, la atención, la estimulación, etcétera, lo que encuentran son situaciones de abandono, situaciones de negligencia, de descuido, de maltrato, que suponen una desviación de lo que nuestra especie había previsto para nosotros. Las situaciones de abandono, negligencia, maltrato están en las antípodas de lo que nuestra especie suponía que nosotros nos íbamos a encontrar cuando naciéramos y en los primeros años de nuestra vida. Quiero llamar su atención muy brevemente sobre estas dos experiencias, porque normalmente cuando pensamos en estos chicos y chicas pensamos en situaciones de maltrato activo. Pensamos en el maltrato físico, pensamos en el abuso sexual. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que de cada 10 niños que necesitan protección, 7,5 u 8 están en este grupo. Y solamente el 2,5 restante están en el grupo de maltrato activo. La forma de desprotección, de desatención más habitual es el abandono o la negligencia. La falta de atención, la falta de compromiso, la falta de cuidado, la falta de estar allí, la falta de estimulación, etcétera, etcétera. Y déjenme que añada que no solamente es la forma de maltrato más habitual, sino que es además de las más perjudiciales, es de las que dejan daños en el psiquismo de más larga duración. A veces algunas formas, naturalmente no es que haya malos tratos deseables y otros indeseables, pero desde luego si uno hubiera de pensar, si yo como psicólogo hubiera de pensar en alguna forma de maltrato que me pareciera muy particularmente indeseable, sin duda alguna pondría esta en primer lugar. Si un niño déjenme que lo ponga de una manera muy cruda si ustedes quieren, si un niño o una niña es abusado sexualmente, puede tener esperanza. Puede tener la esperanza de que alguien a lo largo de su vida le ayude a resolver el trauma que supone esa forma de maltrato. Tal vez un terapeuta, tal vez una pareja terapéutica que le ayude a reconciliarse con las relaciones, con la interacción, con la intimidad, con la proximidad. Hay esperanza. Si un niño o una niña sufrió experiencias de negligencia, y repito, de cada 10 niños que necesitan protección, 7,5 están afectados por la negligencia o el abandono grave, el abandono severo. Si un niño o una niña sufrió experiencias de negligencia en sus primeros años de vida y esas experiencias de negligencia, de abandono, fueron severas, fueron graves, muy poca esperanza queda, porque el cerebro, la construcción neurobiológica se va a ver muy gravemente afectada. Después podemos utilizar, en fin, algunos procedimientos paliativos, digamos, de esos daños iniciales. Pero
cuando pensemos en este colectivo, no olvidemos, por favor, que las experiencias más habituales y probablemente las experiencias más perjudiciales están en esta forma de maltrato que es poco llamativa, que no nos horroriza tanto como nos horrorizan otras formas de maltrato, pero que tiene consecuencias a largo plazo, como mínimo, tan perjudiciales como puedan ser otras formas de maltrato, otras formas de atención no adecuada que habitualmente nos llaman la atención. Si las experiencias negativas de adversidad temprana son claramente una desviación del entorno óptimo previsto por la especie para nosotros, los cuidados colectivos también lo suponen. Los cuidados institucionales suponen también una desviación del entorno previsto para nosotros por nuestra especie. No porque en los cuidados institucionales se nos haga daño, al contrario, los centros de protección protegen. Y cuando están en centros de protección, niños y niñas tienen resueltas sus necesidades básicas. Pero hay una necesidad que más difícilmente se atiende en un régimen de cuidados colectivos, que tiene que ver con las necesidades emocionales. Una de las cosas que los profesionales de la salud mental primero tenemos que aprender en nuestro trabajo es la distancia profesional. Una persona que trabaja en un centro de protección donde hay 25 niños no se puede llevar a casa cada noche 25 angustias, 25 obsesiones, 25 preocupaciones. Tiene que aprender a distinguir cuál es, y esa es la gran diferencia entre el cuidado colectivo y el cuidado fuertemente personalizado, individualizado, donde uno se va a la cama con la gran preocupación de la fiebre que tiene, de la mala experiencia que ha tenido esta mañana en la escuela, de no sé qué cosa que va a ocurrir mañana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando decimos que los cuidados colectivos también se apartan de lo previsto por nuestra especie, no es para decir, no es para demonizar los cuidados colectivos, porque los profesionales que allí trabajan hacen su trabajo de la mejor manera posible, con dedicación, con entrega. Es para indicar que esas situaciones de cuidado colectivo no forman parte del ambiente de adaptación previsto por la especie para sus miembros, particularmente en los años más tempranos, en los años más jóvenes. Tampoco para nosotros hay plan B, tampoco para los humanos hay plan B. O crecemos en familia, o tenemos la fortuna de crecer en un entorno fuertemente comprometido, individualizado, personalizado, si es posible, estable, o nuestro desarrollo se va a ver casi inevitablemente comprometido. Niños y niñas que crecen en ambientes que no son el previsto por la especie para nuestro desarrollo, decimos que sufren adversidad temprana. Lógicamente, cuanto más alejado esté ese ambiente familiar o ese ambiente institucional, cuanto más alejado esté del ambiente óptimo de adaptación de la especie, que ya he descrito cuál era, la adversidad es mayor, la afectación, los trastornos del desarrollo son mayor. Quiero decirles que estos daños, lamentablemente, no son ni superficiales ni pasajeros. Estamos estudiando, por ejemplo, en uno de nuestros proyectos de investigación, estamos estudiando en estos momentos a un grupo de niños adoptados procedentes de Rusia. Llevamos siguiendo a estos chicos y chicas 13, 14 años, desde que llegaron a sus familias hasta el momento actual. Estamos ahora haciendo un examen de estos niños y estas familias. Todavía en muchos de ellos han hecho una recuperación extraordinaria de los daños con los que llegaron, de los retrasos, de las afectaciones con las que llegaron, pero todavía en algunos aspectos, particularmente en los emocionales y en algunas cuestiones intelectuales, 12, 13 años después de su llegada, todavía en un cierto número de ellos se siguen observando secuelas de la adversidad temprana que habían padecido. Por lo tanto, no estamos hablando de daños superficiales, no estamos hablando de daños en los cuales la recuperación sea fácil o rápida. Muy particularmente cuando la adversidad se prolonga en el tiempo. El tiempo en la vida de los niños y niñas, el tiempo en la infancia tiene un valor extraordinario. 2 años en la vida de cualquiera de nosotros son una anécdota.
2 años en la vida de un niño o una niña es su infancia entera, o es media vida, o es una parte muy significativa de su vida. Por lo tanto, la adversidad cronificada que se mantiene en el tiempo, cuando nos enteramos tarde, cuando intervenimos tarde, cuando demoramos demasiado la toma de decisiones en cualquiera de los niveles, en el nivel administrativo, en el nivel jurídico, cuando demoramos mucho la toma de decisiones, no estamos actuando en beneficio de lo que estos niños y niñas necesitan. Cuanto antes introduzcamos el ambiente reparador, cuanto antes introduzcamos una situación que se parezca más al ambiente previsto por nuestra especie para nosotros, mucho más probablemente conseguiremos que los daños iniciales, que sin duda alguna se produjeron, mucho más fácilmente conseguiremos que reviertan y que esos chicos y chicas se puedan normalizar. A los investigadores nos encanta contar datos de investigación. No se asusten, no se preocupen, solo voy a contar 3 y muy rápidamente. El primero de ellos, y voy a contar 3 que están comparando niños que crecen en familia con niños que crecen en cuidados colectivos, en cuidados institucionales. En buenos cuidados colectivos, en buenos cuidados institucionales. No se trata, por lo tanto, de aquellas instituciones en blanco y negro que veíamos de Rumanía después de la caída del régimen de Ceausescu, cuando empezaron a llegar imágenes dramáticas de las condiciones tan aberrantes en las que crecían aquellos niños y niñas. Estamos hablando de niños y niñas, comparando niños y niñas que crecen en familia, en su familia, en la familia en la que han nacido, con niños y niñas que crecen en cuidados colectivos, que crecen en instituciones, que crecen en centros. El primer dato que les presento tiene que ver con el vínculo emocional, tiene que ver con el apego, el núcleo duro más importante probablemente de nuestra personalidad. Como ven ustedes, de los que crecen en familia, la mayor parte tienen apego seguro, que es el apego más saludable, es el apego que a todos nos gustaría tener y nos gustaría que nuestros hijos tuvieran. Tenemos como un 30% que crecen con apego inseguro. El apego inseguro no es patología, sencillamente las personas con apego inseguro son un poco más vulnerables emocionalmente, pero el 30%, si los que estamos aquí representamos bien a la población general, y sin duda la representamos, el 30% tuvimos en nuestra infancia un apego de esta naturaleza, y aquí estamos, haciendo nuestra vida, haciendo nuestro trabajo, queriendo a gente, siendo queridos por gente, siendo capaces de ser buenos padres, buenas madres, etc. Y hay un grupo más pequeño que tiene el tipo de apego que está más en el límite entre la salud mental y la patología. Cuando estudiamos esto mismo en chicos y chicas que crecen en régimen de cuidado colectivo, como ven ustedes, encontramos una realidad completamente distinta. Encontramos que esta salud mental en el límite entre la salud y la patología, entre la salud emocional y la patología emocional, están sobre representados. Y por el contrario, el grupo que tiene una menor presencia es el grupo de los que tienen estilos de apego más saludables. Tienen ustedes aquí el segundo dato que les aporto, que es un dato, es un aspecto, es el bienestar subjetivo. ¿Cómo de bien me siento yo? ¿Cómo de bien me encuentro yo? Aquí tienen ustedes la comparación entre la población infantil general, de chicos y chicas de la comunidad, digamos, que viven con sus familias, chicos y chicas que están en acogimiento familiar y chicos y chicas que están en centros de protección, de nuevo, en buenos centros de protección, que claramente presentan un bienestar subjetivo más bajo. Y finalmente, he elegido datos de Cataluña, por proximidad. Estos datos son de una población muy amplia de acogimiento familiar y prácticamente todos los centros de protección de Cataluña. Este dato también es de Cataluña. Estos son distintos cursos académicos, el curso 8-9, 11-12, 12-13. Estos son niños y niñas que están en el nivel académico, el nivel escolar que corresponde con su edad, en torno al 40%. Estos son los que están por debajo del nivel académico que corresponde
a su edad, y como ven ustedes, están entre el 50 y el 60% de chicos y chicas que crecen en centros de protección y que presentan, y luego este es el grupo de los que están en educación especial, y que presentan niveles de ejecución académica, de funcionamiento académico claramente por debajo de la población general, de lo correspondiente a su edad. No es que los centros tengan la culpa de que todo esto ocurra. Los centros no tienen la responsabilidad de que estas cosas ocurran. La responsabilidad de estas cosas ocurran está fundamentalmente en la adversidad temprana que tuvieron, en sus primeros 2, 3, 4, 5 años, en contextos familiares inadecuados, maltratantes, negligentes, etcétera, etcétera. El problema es que los centros, por sus propias características estructurales, no resuelven el problema, no son la causa del problema, pero no son la solución que queremos para este tipo de problemas. Por lo tanto, y así concluía una reciente investigación publicada en The Lancet, hay un abundante caudal de investigación que demuestra que en un sistema de protección infantil contemporáneo, al menos durante los primeros años de la infancia, los cuidados colectivos, las instituciones, no son el ambiente adecuado para el crecimiento, para el desarrollo de nuestros chicos y chicas más pequeños. Por lo tanto, aquí tenemos dos realidades, una que nos gustaría mucho más, que son las medidas de integración familiar, el acogimiento familiar del que hablamos esta tarde, y otras que son los cuidados residenciales. Con mucha frecuencia nos ocurre en la vida que lo que queremos, lo que consideramos más deseable, lo que nos parece mucho mejor, es mucho más caro. Y a veces nos gustaría poder hacer cosas que nos encantaría hacer o que nos parecen muy atractivas, pero que no podemos hacer porque resultan mucho más costosas económicamente. Déjenme que les hable muy brevemente del coste de las distintas medidas de protección. Voy a utilizar datos de España, del año, si no recuerdo mal, 2014 o 2015, no recuerdo bien el año. El coste estimado de criar a un niño en casa, en su familia, el coste estimado es de aproximadamente 460 euros al mes. Esto es lo que nos cuesta criar a un hijo, en torno a 460 euros al mes. Si es un bebé es más caro porque son más caros. Entre otras cosas, los bebés son más caros también. Pero claro, tienen el truco que nos da la especie. Para desarrollarse normalmente todo niño necesita que alguien esté loco por él. Y si son 400, son 400, y si son 870, son 870. Y yo los consigo. No me cabe duda de que yo los consigo. Como sea, estoy loco por él. En acogimiento familiar, este es un promedio para España. Ustedes tienen la suerte de tener un nivel de compensación económica más alto que este y más alto que el promedio en España. La compensación económica promedio para el primer niño en acogimiento familiar en España no llega a los 300 euros. La motivación de nuestras familias acogedoras no es económica, les cuesta más, porque no les hacen descuento por ser acogedores. El precio de los zapatos, el precio de cualquier cosa que tengan que comprar, no lleva un descuento vinculado al acogimiento familiar. La compensación económica está en torno, no llega a los 300 euros. En el caso de la medida de protección de la adopción, el coste económico es cero. Una vez que la adopción se ha producido una filiación y el Estado desaparece, digamos, como garante o como... En España, en el conjunto de España, el coste económico promedio de una plaza en acogimiento residencial es de en torno a 3.000 euros por mes. De en torno a 3.000 euros por mes. Dirán ustedes, ¿pero cómo es posible? Miren, la semana pasada trabajaba con un grupo en Lisboa, en este caso, no en España, sino en Portugal. Me hablaban de un centro donde había 15 niños. Pregunté cuántos adultos trabajaban en torno a aquellos 15 niños y eran 19. Hay 19 adultos en torno a 14 niños y esos 19 adultos que se encargan del mantenimiento, se encargan de la portería, se encargan de la cocina, se encargan de la educación, cada uno de esos adultos tiene un sueldo, tiene un salario, y al final el coste
per cápita en el caso del acogimiento residencial es si son chicos y chicas sin necesidades especiales. En necesidades especiales nos podemos ir fácilmente entre los 5 y los 6.000 euros por mes y niño, es decir, un coste económicamente claramente más alto. Puesto que la hora es avanzada, para que ustedes no tengan que hacer mucho cálculo numérico, he traducido aquí en el coste anual de estas, he multiplicado por 12 las cifras anteriores, tampoco es que yo haya hecho grandes virguerías matemáticas, ¿verdad? Pero lo he traducido aquí en cifras anuales que indican cuánto nos cuesta el acogimiento residencial, cuánto nos cuesta la adopción una vez que la adopción se ha producido, cuánto nos cuesta el acogimiento familiar y cuánto cuesta crecer en la propia familia a niños y niñas. Por lo tanto, este es un caso bien curioso en el cual lo más deseable no es más caro. Es una de las pocas cosas en la vida en la cual lo que a uno le parece mejor y le gustaría más y le parecería mucho más beneficioso resulta ser claramente mucho más barato. Y no solamente tenemos que pensar en cuánto nos cuestan estos chicos y chicas en la infancia. Niños y niñas que han crecido en centros de protección, que no han tenido el soporte de una familia, etcétera, etcétera, como adultos son mucho más costosos también, por las prestaciones sociales que van a necesitar, por la atención a sus necesidades, a su problemática que van a necesitar. Ustedes están entendiendo bien lo que yo les quiero decir. Yo no les quiero decir que haya que hacer acogimiento familiar porque sea más barato, de ninguna manera. Pero no podemos utilizar el argumento del coste para no esforzarnos por el acogimiento familiar, porque si algo es más económico que las medidas de cuidado colectivo. Por lo tanto, el argumento económico, que no es el argumento esencial de lo que yo les quiero contar, que no es el argumento fundamental, pero en todo caso quiero evitar la posible entrada que a veces se da, decir, bueno, pero eso debe ser mucho más caro, porque si es mucho mejor debe ser mucho más caro. Esta es una de las pocas cosas que siendo mucho mejor es mucho más barata. Déjenme, y me acerco ya hacia el final, déjenme que les hable un poco de las distintas situaciones que se plantean en este mundo complejo de la protección infantil. En protección infantil hay dos situaciones de partida, con una frontera no siempre fácil de determinar entre una y otra. Tenemos por un lado, bueno, en primer lugar tenemos la gran mayoría de la población que no está aquí, que no necesitan protección. Alguien en aquella familia está razonablemente loco por aquel niño o aquella niña y por lo tanto está dándole lo que la especie ha previsto que ese niño o esa niña reciba. Cuando hay situaciones en las que eso no ocurre, hay dos grandes grupos. Tenemos por un lado las situaciones de riesgo y por otro lado las situaciones de maltrato. Repito, con una frontera entre ellas que a veces es más fácil de trazar que otras. Situaciones de riesgo son aquellas en las cuales niños y niñas no están recibiendo toda la atención, toda la estimulación, todo el cuidado que debieran recibir, pero todavía no están en una situación donde sus necesidades básicas estén siendo vulneradas a través del maltrato infantil. Familias un poco negligentes, familias un poco desestructuradas, familias o bastante desestructuradas, pero donde todavía hay alguien que se encarga de aquel niño y de sacarlo adelante y de que cada mañana esté listo para ir a la escuela y que cada día tenga su cena preparada y que cada fin de semana, pues en fin, tenga alguna actividad, etcétera, etcétera. Lo que está indicado para estas situaciones de riesgo es intentar disminuir el riesgo. El niño o la niña permanece dentro de la familia. Y lo que hacemos es que ponemos en marcha programas que llamamos técnicamente programas de preservación familiar, donde tratamos de disminuir el riesgo, tratamos de aumentar la protección, tratamos de mejorar las condiciones en que crecen aquellos niños y niñas. Gracias a los programas de preservación familiar evitamos mucha retirada, evitamos muchas separaciones de niños y niñas de su familia, que es el entorno natural donde se supone que mejor deben estar. Cuando
detectamos, diagnosticamos, evaluamos una situación de maltrato infantil, no podemos mantener al niño o la niña dentro de aquella familia. Tenemos que retirarlo, porque tenemos que garantizar que sus derechos, que sus necesidades básicas estén adecuadamente atendidos. Cuando tenemos que actuar de esta manera, y esta es siempre una decisión difícil, nunca hay un técnico que alegremente, o un tribunal que alegremente promueva, digo que lo promueva alegremente, otra cosa es que lo promueva con seguridad, pero la decisión de una retirada es siempre una decisión difícil, incómoda, dura, que uno toma cuando cree, o uno sanciona, o uno ratifica, cuando cree que es la mejor manera de proteger las necesidades de un niño o una niña que está creciendo en una situación intolerable, en una situación totalmente indeseable. La respuesta típica, la respuesta tradicional, cuando ha habido que llevar a cabo una separación, ha sido la respuesta de los cuidados colectivos, ha sido la respuesta de la institucionalización, de las casas de acogida, etcétera, etcétera, y eso es precisamente lo que particularmente para los más pequeños queremos evitar. Queremos evitar que niños que tienen que ser separados de su familia tengan la experiencia de cuidados colectivos, y queremos para ellos familias alternativas. Y aquí entramos en una gradación, en función de la gravedad del caso. No podemos a todos ellos, la primera opción que a unos, pues que sean adoptados. La adopción es la medida más extrema y por lo tanto solo vamos a acudir a ella para las situaciones más extremas. A veces tenemos que hacer integraciones en familias durante un corto periodo de tiempo, sobre todo cuando se trata de casos que eran desconocidos, un niño o una niña que es encontrado por la policía, que va a una casa a hacer una intervención en relación con un asunto que no tiene nada que ver, pero en medio de esa intervención se encuentran con que, de manera no previsible, en una habitación hay un bebé que necesita ser atendido. Por tanto, la policía va a llevar ante el juzgado a los adultos por los cuales ha ido a intervenir, y ¿qué hacemos con ese bebé? La respuesta tradicional era llevarlo a un centro de cuidados colectivos, llevarlo a un centro. Para estos niños y niñas tenemos familias de acogimiento de urgencia que van a atender a este bebé durante los meses que sean necesarios para que se tome una decisión, para que se aclare qué va a ocurrir con aquel bebé. ¿Es adoptable? ¿Es familia recuperable? ¿No es familia recuperable? Aquí estamos hablando de casos sobre los cuales no teníamos conocimiento ninguno y tenemos que tomar una decisión más estable, más a largo plazo. Hay niños y niñas que son retirados de su familia, pero que son familias que tienen un pronóstico de recuperación. Si se trabaja con ellas, si se les da la ayuda adecuada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son niños que van a estar en un acogimiento temporal. Típicamente las leyes de los distintos países establecen entre 1 año y medio y 2 años el margen para la recuperación de la familia biológica. Por lo tanto, no podemos tener a un niño esperando toda su infancia a ver si se produce el santo advenimiento de la recuperación. No podemos tener a los niños esperando eternamente, porque su infancia se acaba en la espera, y se acaba en la espera en condiciones no deseables. Para estos niños y niñas tenemos acogimientos temporales, entre 1 o 2 años típicamente, mientras el niño está en la familia de acogida, tanto aquí como aquí, excepto si hay un criterio técnico en sentido contrario, va a mantener contacto con su familia biológica. Porque el pronóstico es que, sobre todo en este caso, es que vuelvan. Y para que vuelvan, no queremos ni que el niño olvide a sus padres, que son su destino ideal, de acuerdo con el plan que hemos hecho, ni queremos que los padres se olviden del niño. A veces son familias, ¿cómo un padre se puede olvidar de su hijo? A veces son personas complejas, con algún tema de salud mental implicado, con alguna necesidad. Por tanto, van a tener probablemente un régimen de contactos y de visitas mientras están en esas familias temporales. Con bastante frecuencia no hay pronóstico de recuperación de la familia biológica. Imaginen ustedes una madre que está sola y que tiene una deficiencia mental ligera. Quiere a su bebé, quiere a su hijo,
pero no es capaz de responder a las necesidades que ese hijo tiene. No hay motivo para castigar a esa madre con una retirada permanente y sin contacto. Nunca ha hecho nada para dañar a su hijo. Adora a su hijo. Está muy limitada por las circunstancias de su vida. Es un niño no adoptable. Queremos que mantenga contacto con su madre. Creemos que es bueno para él y para su madre mantener ese contacto. No es adoptable. Al menos no mientras no tengamos la fórmula de adopción abierta que permite adoptar y al mismo tiempo mantener contactos con la familia. Tanto no es un niño adoptable, no es un niño con el que haya previsión de retorno, es un niño que va a necesitar un acogimiento de largo plazo, probablemente hasta la mayoría de edad, sin cambio de filiación, y a eso le llamamos acogimiento permanente. Y ustedes dirán, ¿y qué ocurre cuando cumpla los 18 años? Yo les voy a decir lo que suele ocurrir el día que un chico o una chica ha acogido desde los 5 años. Lo que ocurre con ese chico o esa chica el día que cumple 18 años, cuando termina el día. Se le da un beso, como todos los días, y se le dice hasta mañana. Acuérdate de que mañana tienes que ir a la escuela, acuérdate de que mañana típicamente se ha establecido ya una relación que va a continuar, que va a durar más allá del compromiso adquirido en relación con el acogimiento familiar. Y finalmente tenemos la medida más extrema en el sistema de protección, que es la adopción. La adopción conviene aproximadamente entre un 10 y un 15% de los niños y niñas que están en protección infantil. Por lo tanto, es una medida, es muy exigente, jurídicamente es muy exigente, las condiciones, es irreversible, todo esto de aquí es reversible, podemos tener a un niño en un centro, pasa a un acogimiento temporal, del temporal puede pasar al permanente, o del permanente al temporal, o del temporal a la adopción, todo eso es reversible, excepto la adopción. La adopción es irreversible, la adopción no tiene marcha atrás y es una medida fantástica, maravillosa, válida para aproximadamente entre un 10 y un 15% de niños y niñas que, no pudiendo estar con su familia, necesitan una familia alternativa en unas condiciones que no son las del cambio de filiación. Por lo tanto, aquí tenemos, si ustedes me permiten decirlo de esta manera, el menú de las modalidades, de las distintas opciones de acogimiento familiar. Uno de los criterios en protección infantil, bueno, uno de los criterios en cuestiones humanas, es que el modelo de talla única no funciona. La misma talla que a mí me va bien, al señor ministro no le cae tan bien. El color que a mí más me favorece, si hubiera alguno, para la persona que está a mi lado, es un color que no le va bien. Mi ritmo de crecimiento, es distinto del ritmo de otros. Por lo tanto, el modelo de talla única no funciona. Necesitamos tallas que se ajusten a las características, a las necesidades, a los perfiles, etcétera, etcétera. Y en acogimiento familiar es crucial distinguir entre aquellos casos en los que el retorno a la familia biológica nos parece verosímil, en un tiempo razonable, y más de 1 año y medio, 2 años en la infancia no es un tiempo razonable, no es un tiempo absolutamente, en absoluto razonable. Tenemos que distinguir, digo, entre aquellos casos en que el retorno a la familia nuclear es posible y aquellos otros en los cuales ese retorno no está previsto y aquellos otros en los cuales vamos directamente a la adopción. Estas son decisiones profesionales, decisiones técnicas muy difíciles de tomar, son muy complejas, porque están basadas fundamentalmente en algo que se llama el pronóstico, es hacer pronósticos. Si yo pronostico que la familia se va a recuperar, lo pongo en un acogimiento temporal. Si yo pronostico, lo voy a poner en adopción. Pero fíjense lo complejo que es hacer pronósticos sobre la conducta humana. Hace 4 días, cuando yo estaba planeando este viaje con tantísima ilusión plenamente cumplida, por cierto, a Andorra, miré el pronóstico meteorológico para los días de mi estancia. Hoy es martes, hace 4 días se supone que hoy iba a nevar intensamente en Andorra. Y los meteorólogos
trabajan con satélites y trabajan con una tecnología que miden la velocidad del viento y la temperatura en superficie y la temperatura en altura. Tienen una tecnología con satélites que lo controlan y se equivocan. Nosotros, pobres profesionales de la salud mental, tenemos que hacer pronósticos sobre comportamiento humano, sobre evolución humana, sobre motivación humana, sobre capacidades humanas. Es un pronóstico mucho más incierto, es un pronóstico mucho más difícil y por lo tanto el esmero profesional en la toma de decisiones es extraordinario. Y cómo compatibilizar esa obsesión por la calidad del trabajo con la no demora en el tiempo es absolutamente esencial. Cómo tomar decisiones difíciles de tomar, pero a tiempo significa a tiempo del niño o la niña, que es un tiempo completamente distinto del nuestro, es uno de los retos que hay para los profesionales que trabajan en el sistema de protección. Esta mañana hemos estado trabajando con algunos de los profesionales de la protección aquí en Andorra. Me han parecido, está mal que lo diga porque están presentes, me han parecido profesionales muy bien cualificados, con una dedicación y con un compromiso como el que se debe tener cuando se trabaja en estos ámbitos. En caso de duda, el interés del menor es el criterio fundamental. Y este principio abstracto e indeterminado del interés del menor, a veces hay que concretarlo en situaciones que son bien complicadas, y les voy a poner solamente un ejemplo. ¿Qué hacemos cuando la separación de su familia afecta no a un niño, sino afecta a un grupo de hermanos? ¿Qué hacemos cuando hay 3 hermanos que están implicados? Cuando hay 2 hermanos que están implicados. Bueno, el principio general es intentar mantenerlos juntos. Y eso es lo que habitualmente hacemos. Cada vez más nos preocupa que por este principio general de intentar mantenerlos juntos, sobre todo cuando hay niños mayores y más pequeños, lleven a que el destino de los más pequeños venga condicionado por el destino de los más mayores. Es que el más mayor, que ya tiene 12 años, es imposible encontrar para él, encontrar una familia que se quiera hacer cargo al mismo tiempo del de los 12 años y del de los 3 años. Y esta es una decisión bien difícil. ¿Qué hacemos con estos 2 niños? Tenemos que sopesar mucho el coste que puede suponer para un niño de 3 años ver su destino amarrado a la edad de su hermano mayor. Y en ocasiones, siempre que sea posible, deben mantenerse juntos, pero en ocasiones hay que sopesar las trayectorias individuales también. ¿No sería más beneficioso para ese niño de 3 o 4 años separarse de su hermano, mantener contactos semanales, quincenales, diarios, cada 5 días con su hermano más pequeño, pero permitir al pequeño que tenga una vida más normalizada en un contexto familiar? Si es posible, mantengámoslos juntos. Si es posible, a toda costa mantengámoslos juntos, pero tengamos cuidado para que el destino de unos no esté condicionando de manera irremediable el destino de otros que podrían tener tal vez unas experiencias distintas. Y desde luego, si hemos de separarlos, si la decisión es de separarlos, aseguremos, por favor, la mayor proximidad, el mayor contacto, la mayor frecuencia de relaciones entre ellos para que esa relación no se pierda. Me acerco al final subrayando algunas de las características específicas del acogimiento familiar. Las familias acogedoras son familias un poco especiales. Son familias de la comunidad. Aquí probablemente hay alguna de las familias acogedoras y si las miráramos no sabríamos identificar, no tienen ninguna cosa que les haga muy particularmente distintos, pero hay algunos rasgos que son específicos del acogimiento familiar. En primer lugar, no hay motivación de filiación. Lo que estas personas buscan no es la experiencia de ser padre o ser madre. De hecho, la inmensa mayoría de los acogedores familiares tienen hijos, han tenido hijos, por lo tanto, ya han tenido la experiencia
de la maternidad y de la paternidad. Muchos de ellos están todavía, esos hijos, viviendo en el domicilio. En otros casos ya se han hecho mayores y han salido o están estudiando fuera o están fuera. Y por lo tanto aquí no hay una motivación de filiación. Si la motivación es filiación, vamos a la adopción. Porque la adopción es filiación. El acogimiento familiar no es filiación. El acogimiento familiar es acompañamiento, es ayuda, es incorporación a mi familia de alguien que no es de mi familia, que probablemente no va a permanecer en mi familia, pero de alguien a quien yo estoy dispuesto a acompañar, a ayudar, a hacer su vida mejor durante el tiempo que ese acogimiento dure. Por lo tanto, son familias típicamente que tienen una fuerte motivación para ayudar, una fuerte motivación de entrega, una fuerte motivación de compromiso, etcétera, etcétera. Son familias en ese sentido un poco especiales. Son familias inclusivas, al contrario de lo que ocurre típicamente, por ejemplo, en adopción, donde yo adopto y se pierde el contacto con la familia de origen, e incluso se considera no deseable el contacto con la familia de origen en muchos casos. En el caso del acogimiento familiar necesitamos familias inclusivas, familias que comprendan la importancia que para ese niño tiene verse con ese hermano mayor del cual finalmente lo hemos separado, con la frecuencia que hayamos determinado. Tener visitas y contactos con sus padres, con otros miembros, con sus abuelos, con otros miembros de su familia. Para acogimiento familiar no necesitamos héroes, no necesitamos familias heroicas, pero necesitamos a familias emocionalmente fuertes, que puedan ser capaces de recibir hoy a un niño o una niña que va a estar en su vida 2, 3, 5, 7 años, y que sean capaces después, y que sean capaces de entregarse a ese niño o esa niña como si fuera su hijo, pero que pasado ese tiempo sean capaces de despedirse y sean capaces de ayudar a hacer esa transición, sabiendo que el niño pasa al siguiente estado, a la siguiente fase en su trayectoria vital, en su trayectoria personal. Por tanto, son familias que tienen esta capacidad extraordinaria. Fíjense que les estamos pidiendo algo bien complejo. Te vamos a poner un niño en casa, quiérelo con locura, desde lo antes posible, cuanto más mejor. Entrégate a él o a ella y a su causa y a su bienestar todo lo que puedas. Y algún día te avisaremos de que el acogimiento va a terminar y que por lo tanto hay que prepararse para hacer la transición y hay que preparar la despedida. Lloran cuando el niño se marcha. Lloran intensamente cuando el niño se marcha. Y con frecuencia nos dicen, es el último, ¿eh? Es el último. No vuelvo a pasar por esto. Una semana después llamamos a la puerta y tienen ya los brazos abiertos para recibir al que viene después. Porque son familias que tienen esta capacidad admirable, esta capacidad extraordinaria para acompañar, para trabajar codo con los profesionales del acogimiento familiar. El acogimiento lo pueden hacer miembros de la familia extensa, abuelos, tíos, hermanos mayores, miembros de la familia extensa. Es lo más frecuente en nuestra cultura. O lo pueden hacer personas que no tienen parentesco ninguno con quien es acogido. Hay un cierto perfil de acuerdo con el cual los acogimientos en familia extensa empiezan más temprano, a veces decididos por la propia familia, sin que intervengamos los profesionales. La abuela, como decimos habitualmente, pone pies en pared y dice, se acabó, al niño me lo quedo yo. Porque esto de que tú andes yendo y viniendo, que hoy no se sabe si se acabó, el niño en casa, el niño está conmigo. Y luego aparecemos los profesionales para decir, esto se llama acogimiento familiar y esto pues tiene estas implicaciones y tiene estos requisitos, etcétera, etcétera. Con mucha frecuencia los acogimientos que llamamos en familia ajena, en familia sin parentesco, con mucha frecuencia son acogimientos temporales, pueden ser también acogimientos permanentes, con más frecuencia incorporan a niños y niñas que no son bebés,
han crecido, que han tenido experiencias adversas durante unos cuantos años. Una de las precauciones que siempre debemos tener es que los acogimientos en familia extensa no sean acogimientos de segunda categoría, que tengan el mismo nivel de apoyo, el mismo nivel de... El hecho de que la abuela sea abuela no quiere decir que por ser abuela pues no necesite el apoyo económico que necesitan los que no son de la familia extensa, no necesite el asesoramiento, el acompañamiento, etcétera, que necesiten. Ustedes ya se hacen cargo de que el acogimiento familiar es probablemente la medida de protección más compleja de todas las que tenemos. Es mucho más compleja que el acogimiento residencial. En el acogimiento residencial tenemos a profesionales, tenemos un centro, tenemos unas estructuras administrativas, ponemos al niño dentro y nos podemos olvidar del niño porque ya está siendo tratado, educado, etcétera, etcétera, por los profesionales que hay allí. Todo lo que tenemos que hacer es asegurar que la maquinaria funcione. En adopción tenemos una afiliación. Una vez que el niño o la niña es adoptado, la familia biológica desaparece jurídicamente hablando, muchas veces desaparece físicamente de la escena también, habitualmente. Hay una afiliación, por lo tanto, ya a partir del momento en que el auto de adopción es firme, el niño o la niña es responsabilidad absoluta de sus padres y, por lo tanto, nosotros no tenemos mucho que hacer. En adopción la gente viene a buscarnos, viene al sistema de protección, van al ministerio y dicen quiero adoptar. En acogimiento familiar no viene nadie a buscarnos. No hay nadie en Andorra tan insensato como para ir al ministerio y decir, oiga, usted tendría un niñito que fuera un poquito complicado a ser posible, que esté dañado, preferiblemente que esté dañado, que venga a mi casa para que yo me dedique, me entregue, viva con él, sufra su sufrimiento, me alegre por sus alegrías, y luego usted viene pasados unos meses o unos años y se lo lleva. No hay nadie que venga a buscarnos para esa cosa tan curiosa, tan extraña, tan fantástica, y somos nosotros los que tenemos que buscar a los acogedores. Por eso las campañas de captación son necesarias en el acogimiento familiar, porque si no buscamos a estas familias que existen, pero a las que tenemos que encontrar, porque ellas no vienen a buscarnos, en adopción nos sentamos a esperar y hacemos adopciones. En acogimiento familiar, si nos sentamos a esperar, no hacemos ni un acogimiento familiar, excepto los que se hagan por sí solos, como esa abuela que un día decide poner pies en pared y decir que el nieto ya no se mueve de su casa. En adopción, la familia biológica desaparece. En acogimiento familiar, la familia biológica permanece y las visitas y los contactos son una realidad. En adopción no hay que hacer planes de futuro, ya los harán los padres una vez que lo son. En acogimiento familiar tenemos que pensar no solamente en la realidad presente, sino también en la realidad futura. Es la medida más compleja, la más exigente en el sistema de protección. Y por lo tanto, las tareas profesionales que hay que hacer en acogimiento familiar, captar familias, formar familias. Muchas de estas tareas que pedimos que hagan los acogedores no son intuitivas, tenemos que preparar a la gente para que las haga. Tenemos que hacer una valoración de idoneidad. Tenemos que asegurarnos de que estos niños que necesitan protección, que necesitan ayuda reparadora, no vayan a familias en las cuales haya poca probabilidad de que reciban eso que necesitan, de que reciban esa reparación, de que reciban esa ayuda, esa apertura inclusiva de otros miembros de la vida, significativos de la vida del niño. Por lo tanto, captar familias, formar, valorar, apoyar a estas familias son tareas profesionales imprescindibles. Y para que el acogimiento funcione tenemos que repensar muchas cosas, tenemos que repensar las leyes de protección, tenemos que repensar la formación de profesionales, tenemos que repensar las redes de intervención, los protocolos de trabajo, las pautas de apoyo, las pautas de seguimiento, las garantías de calidad, etc. Y puesto que son niños y niñas complejos, porque vienen de experiencias complejas, porque han tenido historias complejas y a veces muy complejas, eso añade más complejidad todavía a nuestra tarea. Las intervenciones profesionales son muy numerosas, captar familias,
prepararlas para el acogimiento familiar, darles una preparación, hacer la valoración de idoneidad correspondiente. En acogimiento familiar tenemos que hacer una valoración de idoneidad que no esté hecha desde la óptica de lo excluyente, como podemos hacer en adopción. En adopción tenemos tantos candidatos para adoptar y tan pocos niños para ser adoptados que podemos establecer criterios de exclusión. En acogimiento familiar, cuantos más criterios de inclusión tengamos, mejor. Porque tenemos muchos niños que necesitan ser acogidos y necesitamos familias muy diversas, no en el modelo de talla única, muy diversas que sean capaces de responder a esas características y necesidades. Por lo tanto, tenemos que hacer una valoración de idoneidad que sea muy abierta, pero al mismo tiempo que no pierda un ápice del rigor que asegure la calidad de las experiencias que estos niños van a tener. Tenemos que tomar decisiones sobre qué niño mandamos a qué familia. Una familia puede ser perfectamente idónea para acoger a un niño determinado, de una edad determinada, por ejemplo, y esa misma familia puede ser no idónea para acoger a ese niño porque es más idónea. Hay una familia que puede ser idónea para acoger a un niño solo, fantástica, maravillosa para un niño solo, y tal vez no sea idónea para acoger a un grupo de hermanos. Por tanto, no solamente tenemos que tener a las familias y prepararlas, sino luego identificar quién va con quién. A partir de una cierta edad, los niños y niñas necesitan ser preparados para el acogimiento familiar, todos necesitan apoyo continuado, no solamente apoyo en relación con la llegada o en relación con la salida. Muchas de estas familias deben ser apoyadas en situaciones de emergencia, deben tener un teléfono al que llamar a cualquier hora del día, de la noche, sin horario de oficinas, porque los problemas de los niños no tienen horario de oficina. Las angustias, la problemática que estos chicos y chicas plantean, pues típicamente ocurre en momentos en los cuales las oficinas están cerradas, pero aún así necesitan alguien que responda a sus preguntas, a sus necesidades. Ayudar mucho en las transiciones de una familia a otra familia. Todas estas actividades que son tan complejas están ya protocolizadas, sabemos cómo hacerlo. Sabemos cuáles son las técnicas, cuáles son los procedimientos para facilitar que todo esto ocurra. Así es que el acogimiento familiar, y termino, es una forma de familia que es muy compleja, pero que es muy necesaria y que es perfectamente posible. La mayor parte de las familias de Andorra, como la mayor parte de las familias de España o la mayor parte de las familias de Nueva Zelanda, si vamos a las antípodas, no tienen el perfil de familias acogedoras. Pero en Andorra, en España y en Nueva Zelanda hay suficientes familias que podrían ser buenas familias acogedoras si somos capaces de captarlas, de apoyarlas, de darles la formación y de darles la ayuda que van a necesitar para poder hacer su tarea adecuadamente. El acogimiento familiar nos obliga a repensar la protección de la infancia, las tomas de decisiones administrativas, las tomas de decisiones judiciales, profesionales que tienen que tener ellos también unas ciertas características y un cierto estilo de trabajo. En acogimiento familiar los profesionales tienen que trabajar codo con las familias. No es un trabajo de dirección, es un trabajo de colaboración, es un trabajo en red. Y por supuesto necesitamos familias que estén dispuestas y que sean competentes para asumir ese reto. Es verdad, son bastantes las dificultades, pero como decía, es una tarea tan necesaria como posible y es una manera de dar respuesta a los miembros más jóvenes de nuestra especie en el contexto que nuestra especie previó como el necesario para un desarrollo infantil, para un desarrollo en la infancia lo más normal, lo más normalizado, lo más adecuado posible. Ese es el reto que tenemos como sociedad, es el reto que tenemos como profesionales, es el reto que tenemos como familias, es el reto que tenemos y al cual tenemos que responder porque estos niños y niñas lo merecen, lo necesitan y lo necesitan ya. Porque su infancia es ahora, y es ahora cuando necesitan este tipo de respuesta. Muchas gracias por su atención. Y aquí
Muchas gracias.